Entre el año 1995 y el año 2008, los regidores de Estepona estuvieron marcados por la controversia. En el año 95 fue elegido alcalde el señor don Jesús Gil Marín, es decir, el hijo de don Jesús Gil y Gil. Se dice. Yo sí que hoy ha aparecido abriendo todos los telediarios como si fuera ya el jefe mafioso. Se ve que muchos ciudadanos de Estepona querían que hubiera una gestión similar a la que había habido en Marbella. 4 años después, el señor Gil Marín volvió a ganar las elecciones, pero perdió la mayoría absoluta, y el resto de concejales se unieron todos para hacer alcalde al candidato del PSOE, don Antonio Caba. Después de esa elección, el señor Gil Marín se retiró de la política y todos sus concejales se pasaron al grupo mixto y algunos se acabaron aliando con el PSOE. El siguiente alcalde fue el señor Caba, pero duró poco tiempo porque también tuvo que dimitir por un escándalo presuntamente de blanqueo de dinero. Y entonces entró en escena el siguiente alcalde, que es del que más se ha hablado, que es don Antonio Barrientos. El señor Barrientos ha tenido que soportar muchas burlas porque se sacó de la hemeroteca de la televisión que había sido concursante de un programa de unir parejas que se emitía en Telecinco a principios de los años 90. Nuestro amigo Antonio viene de su casita de campo, qué maravilla. Y además en tu casita de campo creo que la tienes llena de animales, porque te encantan, ¿no? ¿Y cuál es el animal que más te gusta? Bueno, pues allí tengo sobre todo caballo, que es lo que más me gusta. Tengo perro, tengo gallina, palomo, cabrita. ¿Pero te dedicas, como tienes una especie de granja que te dedicas a ello? No, lo tengo por hobby, porque me gusta mucho y me he recluido un poco, cansado del mundano ruido, me he recluido un poco en el campo. Entonces vienes de por ahí abajo, Vengo de un pueblo fantástico, maravilloso de la Costa del Sol, Estepona, de Málaga. Muy bien. ¡Ole! Sí, señor. Pues que tenga mucha suerte, Antonio. Muchas gracias. Así que te has recluido en una granja maravillosa. Una casita de campo. Es uno de mis sueños. Seguramente el señor Barrientos hubiera preferido ser recordado como el soltero del programa de Telecinco que como el alcalde corrupto, porque en el año 2008 se produce la operación Astapa, en la que el señor Barrientos es detenido. No, nada, está aquí. La operación Astapa se iniciaba a las 7 de la mañana aquí en la residencia del alcalde de Estepona. Antonio Barrientos era detenido en su casa y escoltado por la policía hasta el ayuntamiento, donde agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional están todavía a estas horas efectuando registros. Dentro los funcionarios permanecen aislados e incomunicados. La policía registra también las sedes municipales de Urbanismo y Hacienda. El Ayuntamiento de Estepona está gobernado por una coalición de 4 partidos, el socialista, el andalucista, Izquierda Unida y Estepona 2007. Tanto el alcalde como el concejal de Hacienda, ambos detenidos, pertenecen al PSOE, un partido que esta misma mañana abría expediente provisional de expulsión contra los posibles implicados en este caso. Los detenidos están acusados de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. La investigación, en principio, en manos de la Audiencia Provincial de Málaga, ha pasado ya a la Fiscalía Anticorrupción ante el gran número de implicados y la trascendencia de los hechos. Era un momento en el que estaba empezando a ser habitual que alcaldes fueran detenidos por corrupción. No hacía mucho tiempo que se había producido la Operación Malaya, y se decía que en el caso de Astapa las comisiones podían ser incluso más altas que las que había cobrado el Ayuntamiento de Marbella. Corrupción en Estepona, ya les contaremos los detalles, como antes ocurrió en Marbella, con técnica y formato de la Operación Malaya y ahora con Ayuntamiento Socialista. Pobre Costa del Sol, con lo que le estaba costando lavar su imagen. Pero se abrió otra polémica y tenía que ver con una de las responsables de urbanismo que tenía en su equipo el señor Barrientos, que era doña Patricia Rojo. Se da la circunstancia que doña Patricia Rojo era hija de don Javier Rojo, que en ese momento, en el momento de la operación Astapa, era el presidente de la Cámara Alta del Senado. Y entonces surgió el rumor de que a la señora Rojo le habían chivado que la redada se iba a producir para que no estuviera presente en el lugar donde se iban a producir los registros. Uno de los que recientemente ha validado este rumor ha sido, para variar, el comisario Villarejo. El Partido Socialista de entonces se queda huérfano porque la gerente de urbanismo, por cierto, la hija del señor Rojo, del Partido Socialista, pues le dicen que se marche 2 minutos antes de detenerla. Y a partir de ahí pues hay que buscar un sustituto. Te dijo sobre la operación Astapa
dijo que la gerente de urbanismo de Estepona, que era la hija del presidente del Senado, el socialista señor Luis Rojo, y que 2 minutos antes, literalmente, de que la Policía Nacional interviniera en el ayuntamiento, se le recomendó que se marchara antes de ser detenida. ¿Eso es así? Así es. ¿Y quién dio la orden de avisar a la hija del ilustre señor socialista, señor Luis Rojo? Creo que vino directamente del gabinete del señor Rubalcaba. Del gabinete del señor Rubalcaba. ¿Se detuvo a la hija del señor Rojo? Nunca, no. Nunca. ¿Se informó el juez y a la fiscalía? Nunca. ¿Y se falsificaron y por tanto se tuvieron que ocultar algún tipo de documentos para evitar su procesamiento? No se le registró ni su ordenador, ni se le hizo ningún registro y por lo tanto... Muy bien. Está siendo usted altamente clarificador en torno a cómo funcionaba el Partido Socialista frente al Ministerio. Me temo que demasiado clarificador. El hecho de que no fuera detenida en la operación Astapa solo evitó a la señora Rojo la humillación de la pena de telediario de aparecer esposada o detenida en telediarios, pero la realidad es que fue procesada igualmente, aunque recientemente se le retiró el procesamiento por considerarse que no había suficientes pruebas de que ella estaba implicada en casos de corrupción. Por cierto, en la actualidad el señor Barrientos asegura que es inocente y que fue víctima de una conspiración del comisario Villarejo. Y es que se dio la circunstancia de que la persona que reemplazó a doña Patricia Rojo como responsable de urbanismo en Estepona fue don Diego de Lucas, un empleado de Villarejo, o al menos una persona que figuraba como apoderado de una empresa del señor Villarejo. Es Diego de Lucas. Pues ahora mismo no caigo. Creo recordar que si es el que creo que es Diego... Es el administrador de una de sus empresas. ¿Cómo este señor acaba siendo gerente de urbanismo de Estepona? No, digamos que llega a trabajar o llega a ser administrador en una empresa que luego quedó sin actividad a posteriori. Que lo que está acreditado es que usted se carga al alcalde, de hecho la UDEF. Yo no me lo cargo. Bueno, la UDEF imputa y acaba dimitiendo el alcalde que le negaba según qué permisos en Estepona. Sí. Urbanismo y este señor pero eso acaba siendo gerente. No creo la buena voluntad de su señoría, pero esa información probablemente la aporta el señor Barrientos, el dimitido, pero no aporta la información que me dio a mí sobre el Partido Socialista en las múltiples reuniones que tuvo conmigo a posteriori, pidiendo que le quitara el problema y tal. Eso también lo diré en el juicio cuando llegue el momento. Pero me atrevería a decir que el verdadero escándalo de esta historia es el factor tiempo. Si la redada se produjo en el año 2008... quiere decir que han pasado 12 años y todavía no ha habido un juicio oral por este asunto. Y vale que una instrucción requiere su tiempo, pero ¿12 años de instrucción? A modo de epílogo, 2 últimas cosas. Una sería más secundaria, pero ya que le tengo el aparato, hablamos de Estepona. Sabe usted que el señor Antonio Barrientos también ha dicho que toda la vinculación, para que no sepa, era el alcalde de Estepona con el PSOE, que fue detenido por corrupción, y también ha dicho que toda la operación para detenerle fue culpa de usted. Usted ha dicho en sede parlamentaria que lo único que recordaba de ese caso es que se habían hecho algunas gestiones para intentar que el caso no salpicara a doña Patricia Rojo, que era la hija del entonces presidente del Senado, el señor don Javier Rojo, pero dijo algo que me llamó la atención. Dijo que el señor Barrientos le había dado información del señor Bono. No sé si se refería a la información que publicó el Grupo Intereconomía de sus negocios o a cosas que no conocemos. Bueno, es cierto, insisto. Mire, la operación Astapa es una operación que la mitad del PSOE hace contra la otra mitad. Es decir, el grupo de Susana contra el grupo de Carmen Calvo. Y al final gana el grupo de Susana y por eso el señor Barrientos, que era del partido perdedor entonces, que luego ganó una vez que Pedro Sánchez llegó al poder, era un señor que de alguna manera nunca justificó todos esos ingresos donde se perdían. Y yo cuando declaré, fíjate, yo declaré como testigo en el caso Astapa a petición de la defensa del señor Barrientos. Y sin embargo luego no me hicieron ninguna pregunta, lo cual el tribunal se quedó un poco estupefacto. ¿Por qué? Porque yo demostré y aclaré que yo cada vez que iba a Estepona recibía la visita del señor Barrientos. Me pedía por favor que le ayudara. Me pidió que a su abogado yo le llevara a la UDEF y negociara cualquier salida. Y es más, él dio información muy interesante que tiene, que está en mis archivos, en los audios, las cosas que lo habrán ocultado, donde él me decía que lo de Bono era un escándalo porque su amigo, creo que Santa María, o algo así, que tenía una constructora, los caballos, le había regalado 2 áticos allí en Estepona, a cambio había hecho un cambio, un trueque por un piso
destartalado y brilloso que tenía él en Madrid, ¿no? Entonces, y que además era escandaloso. Y efectivamente, me consta de que el señor Rubalcaba, siempre tan habilidoso, esperó a la detención de toda la cúpula y de todo para que estallara el caso Astapa, justo coincidiendo con el Congreso de Valencia, donde el Partido Popular estaba más preocupado, Rajoy, en salvarse él para que lo iban a echar, que en atender lo que hubiera sido la Gürtel del PSOE, si se hubiera hecho. Porque ahí había pagos al partido, pagos a uno, pagos a otro, y la evidencia es que ahora mismo Estepona es una ciudad bellísima y además llena de todo tipo de infraestructura, y en la época de él no había nada. Entonces, ese dinero, ¿dónde está? ¿Dónde estaba, ¿no? Es más, hubo una denuncia del señor Barrientos donde su novia, no sé si se casó o no, iba por los sitios pidiendo pisos en las urbanizaciones a cambio de conceder la licencia de apertura. Y eso ocurrió concretamente donde yo tenía el local digamos, del hospital, ese que me robaron, y obviamente cuando yo fui a escriturar esa propiedad, a mí el constructor me dijo, mira, es que no me dan la licencia por esto. Entonces le dije, o denuncias a esta señora y al alcalde, o de lo contrario te tengo que denunciar a ti porque me siento estafado. Y esa fue, digamos, mi intervención antes de, nunca más. Luego, a posteriori, como mi hermano era sacerdote allí y yo iba con cierta frecuencia porque tenía, digamos, el tema de, como he dicho, el tema del hospital y una serie de inversiones allí en Estepona, pues, me pedían que de alguna manera mantuviera contacto con casi todos los diputados por si alguno quisiera colaborar. Esa fue mi actuación. Y eso él lo sabe. Insisto, de verdad, era tan pesado. ¿Qué ocurre? Que este señor, que creo que es médico, él dice que es médico, estaba todo el día llorándome para que yo le diera trabajo en la clínica, en el hospital. Claro, el señor que estaba socio conmigo, que había sido el que había sufrido lo de la amenaza de la novia, me dijo, ¿cómo voy a poner a trabajar a un sujeto que me ha amenazado y tal? Entonces me dijo, habla con tu hermano que él tiene relaciones con el asilo y tal para que me den trabajo. Y claro, no había trabajo porque este señor creo que analiza las alergias, no sé qué. Bueno, pues ante eso pues ya se enfadó y se hizo sus pajas mentales, y él y yo sabemos que todo lo que hice es mentira. Yo jamás he entrado ni en sus problemas personales, ni en sus tradiciones, ni en su historia. Y es una persona que no me parece mal tipo, pero que yo creo que se equivocó a la hora de pensar que tenía todo el apoyo del partido, y fue el propio partido el que acabó con él.